Hola a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un pequeño video analizando a profundidad al misterioso, poderoso y ancianoso miembro del Gorosei con nombre de reggaetonero y goleador del Toluca. Antes de comenzar te recuerdo que los enlaces tienes el enlace del material usado y mis redes sociales en la descripción. No te olvides de suscribirte y sin más por ir, de verdad espero que te guste. Tomando en cuenta que en los nombres de los personajes dicen muchos de ellos, como por ejemplo Nami, que significa ola en japonés y por eso su posición de navegante, o los almirantes cuyos apodos hacen referencia a un animal y un color que explican sus personalidades, sentido de justicia y poderes, creo que analizar los nombres es de las mejores pistas para analizar y teorizar sobre un personaje. Así que procedo a dejarles mi análisis de Saint-Jer García Saturn, basándome en los posibles significados de sus tres nombres principales: Jay, García y Saturno. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Antes que nada comencemos con el Saint, que en realidad no es su nombre, pero es parte importante para comprender de qué van las cosas con el gobierno mundial, ya que sabemos que Saint se traduce como santo y en One Piece ese título está reservado exclusivamente a los Tenryubito. Lo que resulta interesante, ya que haciendo una analogía con religiones judeocristianas en las que según yo y muchos otros está basado el gobierno mundial, los serafín vendrían siendo los ángeles, los Tenryubito los santos, y por último Im-sama sería Dios. Aunque a decir verdad yo me esperaba que el Gorosei no solo fueran santos sino que recibieran el título de apóstoles al ser los más cercanos a Im, pero ya vimos que no, ni modos. Ahora sí pasamos con el nombre Jay, o Hei, el cual diversas fuentes de internet puede significar cosas como pájaro azul crestado o de plano referirse al tipo de pájaros conocidos como arrendajos que pertenecen a la familia de los cuervos, entre los cuales destacan los famosos pájaros azules que aparecen en equipos de béisbol, videojuegos como Angry Birds o en la literatura y teatro, donde destacan dos obras. La primera, un cuento de una princesa que se enamora de un príncipe convertido en pájaro azul, que curiosamente es muy famoso en España, lo cual se podría relacionar con el García de su apellido, y el otro pájaro azul, que es una historia de dos hermanos que buscan el pájaro azul de la felicidad, obra que ha sido adaptada al teatro y al cine de forma bastante curiosa, ya que fue creada por estudios gringos y soviéticos en una extraña colaboración, y ha sido referencia de otros trabajos como el famoso opening de Naruto Bluebird, que también habla de esta búsqueda de la felicidad. Así que partiendo de que es un cuento bien conocido en Japón, diría que este sería el cuento en el que Oda podría tomar como referencia para explicar algo de Saturno. Después pasamos al Jay, que en sánscrito puede significar victoria, ganar o conquistar, lo cual es especialmente interesante porque significaría lo mismo que Haya, esa isla donde vivía el legendario pueblo guerrero de Shandora, que era aliado del gran reino antiguo, y además que Nika, el dios del sol guerrero legendario que luchaba por la libertad y cuyo nombre se parece mucho al de la diosa de la victoria griega Nike, por lo que Jay García podría tener alguna relación con dichos pueblos, así como demostrar que proviene de una familia guerrera por excelencia, lo cual se relacionaría bastante con el García de su apellido, pero eso lo explicaremos después. Por último tenemos la posibilidad de que Jay o Jay sea una contracción de varios nombres, entre los cuales Jacob o Jacob me parece sumamente interesante, ya que es nada más y nada menos que un nombre bíblico que significa suplantador. Esto porque Jacob en la Biblia suplantó a su hermano Esaú para volverse el primogénito y así tener todos los beneficios de una profecía en la que se auguraba que el primogénito tendría mucho éxito, ganaría el mundial y terminaría procreando chamacos al por mayor con las mujeres más bellas de la época, que fue lo que terminó pasando. De ahí que Jacob, quien más tarde se cambiaría el nombre a Israel tras luchar contra un fucking ángel, y no sé si veamos algo así en One Piece, tal vez el Gorosei contra los serafín, terminara convirtiéndose en el padre de cada uno de los 12 sujetos que formarían las 12 tribus de Israel, así que podríamos decir que es el padre del judaísmo. Como ya lo dijimos, hay una relación bastante explícita del gobierno mundial y su jerarquía con las religiones judeocristianas, por lo que este me parece que el significado más importante de Jay, debido a la relación que tiene con los judíos, y que explica en gran parte por qué el cabrón parece un pinche rabino, siendo él no un judío cualquiera, sino el padre de los judíos al servicio del dios Im. Otra cosa que me llama la atención es su bastón, y es que si ya estamos hablando de los judíos, creo que resulta lógico pensar en el famoso bastón de Moisés, aquel profeta que liberó a los judíos del malvado emperador egipcio por medio de profecías, magia y un genocidio de corderos.
usando su vara que no es de carne para convertirla en serpiente, invocar plagas, lluvia, comida y dividir al mar en dos. Así que en una de esas el bastón de Saturno también tiene poderes especiales, o al menos es su arma principal. Ya para acabar con el tema de Moisés, resulta que solía ser representado con unos cuernos que más bien parecen orejas de furro debido a una malinterpretación en las traducciones, pero que para efectos de esta teoría me hizo recordar a nuestro amiguito Kuma, cuyo pelo tiene forma de orejas, y se supone es de una raza especial. Así que se me ocurrió que debajo de su sombrerito de rabino, Saturno tenga unas orejas parecidas, ya que de hecho es algo que se podría relacionar con el siguiente nombre a analizar: García. García es un apellido que se cree tiene su origen en la península ibérica hace muchos años y de acuerdo a mis fuentes peruanas se traduce como oso. Así que al hablar de los García estarías hablando de la familia de los osos y por eso creo que se podría relacionar con Kuma. No solo porque tengan un pasado en común o se conozcan varios secretos entre sí, sino porque, como dije, podrían provenir de la misma raza especial que seguimos sin conocer o de familias cercanas, ya que se me hace curioso que Kuma se la pasara todo el rato con una Biblia en la mano como si fuera un predicador, algo que se relaciona mucho con lo dijimos de Jay como padre de los judíos y su aspecto de rabino, lo que me hace pensar que su familia podría tener una vocación evangelista y podrían ser considerados una familia de osos evangélicos. Otras traducciones pueden ser príncipe de vista agraciada o simplemente príncipe agraciado, lo cual tiene algo que ver con que los tenryubitos son de la realeza más alta de One Piece, o que dentro de la misma realeza de los tenryubitos los Hei García sean lo más top de lo top, lo que incluye el hecho de que Saturno es el príncipe más top de la familia o el patriarca Wal Jacob. No obstante, hay otro significado que me gusta mucho más, el cual tiene un origen germánico y podría significar joven guerrero, algo que se relaciona con lo que dijimos del Hei basado en el sánscrito que significa victoria o conquista, y nos diría que el tipo proviene de una familia de guerreros super fuertes entre los cuales él destacaría, de ahí su cicatriz en la cara que sería una herida de guerra. O ya si lo relacionamos con el judaísmo podríamos hablar de David, ese chamaco que al más puro estilo de Usopp, armado con una honda y una roca, le dio en su madre al gigante ultrapoderoso de Goliat, y terminó convertido en el rey de Israel. Por cierto, García es el apellido más común en España, el cual es el país católico por excelencia cuando hablamos del reino que trajo su religión a América y por eso ahora la gran mayoría de latinos somos católicos. Así que de hecho no es sorpresa que Oda haya escogido un nombre tan español como ese para un personaje que se relaciona tanto con el cristianismo del gobierno mundial. Lo curioso es que se enfoque en el judaísmo en su lugar. Ahora llegamos a la parte más suculenta porque es turno de analizar el Saturno de su nombre, palabra que seguramente ya todos saben que se refiere al dios romano de la agricultura que por ende es caracterizado con una hoz, y por eso se celebran las Saturnalias, que son unos banquetes longevos que se transforman en pedas monumentales como las que le gustan a Luffy, aunque más tarde dicho dios asumió los mitos del Cronos griego, para convertirse en el dios del tiempo que castró a su padre Urano también con una hoz, heredando su puesto como el famoso titán devorador de hijos, entre los cuales estaban Júpiter, Neptuno y Plutón, que con el tiempo terminaron derrotándolo, lo degradaron a un simple mortal y lo exiliaron a Lacio, donde se dedicó a poner orden y enseñar leyes a los humanos, lo cual es algo que se relaciona con su puesto como miembro del Gorosei, que precisamente se dedica a eso. Además de que juntando el mito con los judíos incluso podríamos hablar de Salomón, el cual fue un rey de Israel conocido por ser muy sabio y establecer grandes relaciones políticas con los países vecinos, así como está relacionado con demonios y otras mierdas de esas. Otra cosa que relaciona a Saturno con los judíos es el sábado. Afortunadamente me encontré la imagen en Twitter y me puse a pensar que los judíos celebran el Sabbat debido a que es el séptimo día de la semana donde Dios descansó después de crearlo todo. Y se relaciona con Saturno sencillamente porque sábado en inglés se escribe Saturday o día de Saturno. Lo interesante de esto es que el sábado o día de Saturno anteceden al domingo, que en inglés es Sunday o día del sol, y que jerárquicamente adquiere una valía mayor al ser el último o primer día de la semana según como lo veas. Además de que, como dijimos, representa al sol, que es el astro mayor, y en One Piece vendría siendo Nika, por lo que desde aquí se denotaría la rivalidad de Saturno con Luffy. Ya para acabar,
Hablando de Saturno como planeta, creo que ya todos hemos leído o escuchado las infinidades de comparaciones y análisis pedorros y no tan pedorros del Gorosei y de las armas ancestrales con los cuerpos celestes del sistema solar, así que para no aburrirlos tanto, solo diré unas cosas, entre las cuales el propio Oda escribe la palabra Gorosei con un kanji que puede significar tanto estrella como planeta, así que desde entonces ya nos estaba avisando que esto pasaría. Y del mismo modo coincido con varios que han mencionado que One Piece, con toda su teología basada en la mitología judeocristiana, vivirá un cambio de paradigmas en torno a Luffy, que representa al sol, y al verdadero mesías del mundo con el amanecer, y las 5 estrellas al servicio del dios de la tierra Im, que viven en un modelo geocéntrico como el que vimos en Ohara, cambiarán a ser simples planetas del mismo nivel que Im, mientras que la única estrella será el sol representado por Luffy. Y daremos paso al heliocentrismo o de plano a descubrir que hay un universo infinito afuera que falta por explorar. En resumen, Saturno podría estar relacionado con ser un guerrero muy poderoso debido a los significados de Hei y García. Podría guardar alguna relación con los osos por el significado de García, y con España debido a que es el apellido más común en dicho país. Es casi seguro que representa a los judíos porque el weón se ve como uno, pero además su nombre Jacob podría referirse al padre de las 12 tribus de Israel, que mezclándolo con Saturno, padre de Júpiter, Neptuno y Plutón, podría ser que este güey es el padre de las armas ancestrales de One Piece, y aunque no lo fuera, todavía le quedaría representar a David como un joven guerrero que se hizo rey de Israel, a Salomón como un rey sabio que instruye leyes, y a Moisés como un profeta con un bastón mágico que hace mierda y media como el que tiene él. Y si hablamos de Saturno como dios y planeta, se supone que representa las leyes, la agricultura y el tiempo, el cual se devora y termina con él con su hoz, así que no hay que descartar que tenga algún poder relacionado con el tiempo. Después de todo, su relación con el sábado, que es el último día de la semana, indica que es él quien termina los ciclos, y su oposición al domingo o Sunday de Luffy explica su oposición al propio sol. Y hasta aquí el video en la descripción y en los comentarios dejo los links de hilos, teorías y datos que se me hicieron buenardos, así que vayan a verlos y apoyen a la gente que los hizo, porque sí. Dale like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y enemigos en todas tus redes sociales. Suscríbete para más Saturno Judío Conquistador del Tiempo Nakama y hasta pronto. Bye, bye, bye.